Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciberseguridad para Humanos, el lugar donde hablar de la ciberseguridad desde el punto de vista práctico. Soy OG y en este episodio vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la Open Source Intelligence o inteligencia de fuentes abiertas en español. Es más conocido como OSINT, Open Source in the Intelligence. Veremos ¿qué es eso de OSINT en este capítulo? ¿Cuáles son las mejores fuentes abiertas de información? ¿Algún caso real de uso? El cómo integrar toda esta información con herramientas de ciberseguridad y también, además, el OSINT en la Dark Web. Antes de comenzar con este capítulo, quería pedir perdón por publicar con retraso este episodio, pero pues bueno, intentamos sacar un capítulo tanto Ringer como yo todas las semanas, pero a veces pues por problemas laborales, personales o incluso en mi caso tuve una faringitis que hizo estragos, pues no siempre es posible, ¿vale? Entonces, sé que hay gente que estaba pendiente de estos capítulos y que enseguida en cuanto los sacamos los escucha y quiero pedir perdón especialmente a esa gente porque últimamente pues hemos tenido un poco de mala suerte y alguna semana hemos fallado. Pero no cobramos con esto, lo hacemos con el ánimo de incentivar a la gente con la ciberseguridad y el conocimiento. Así que podéis entender que damos lo máximo posible, pero que a veces existen otro tipo de prioridades o de inconvenientes que nos impiden, pues eso, grabar con normalidad y con la frecuencia que deseáramos este podcast. Bueno, dejando esto aparte, me gustaría hablar de OSINT y de cómo utilizar las capacidades para proteger y mejorar tu sistema y datos. Si es así, si tú quieres saber cómo OSINT te vale no solo para obtener información pues, de empresas o de personas, sino para proteger cómo proteger mejor tus sistemas, pues este episodio es para ti. Em, Te he dedicado algún capítulo anteriormente a que es imposible saber de todo en ciberseguridad. Bueno, en esta vida es imposible saber de todo, ¿no? Pero en ciberseguridad el mundo es muy extenso y es muy difícil, ¿vale? Entonces, como siempre orientamos esto de una manera práctica, yo sí tengo experiencia con OSINT, pero limitada, ¿vale? La vida me da lo que me da y mi profesión también, y toco muchos palos, pero el palo de OSINT le he tocado porque profesionalmente me lo requería para mejorar mis sistemas, pero no tanto en profundidad como puede ser una persona dedicada a ello. Por ejemplo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español o de cualquier otro ejército o de cualquier otro país, pues lo tocan a diario, ¿vale? Entonces yo os daré mi punto de vista personal, pero obviamente limitado a mi experiencia, pues no de experto, como siempre digo yo, que no me gusta la palabra experto, pero con amplios conocimientos, no, con conocimientos básicos a nivel profesional, pero básicos. ¿Qué he usado yo? He usado FOCA, he usado The Harvester y DNSTAM, pero a nivel académico. A nivel profesional, lo que sí he usado son las típicas herramientas de Sodan y SysTool, pero también Maltigo. Maltigo, hay su versión gratuita y su versión de pago. Ya hablaremos más de Maltigo porque para mí es la Maltego, perdón, no lo digo en inglés. Eh, es la joya de la corona para mí en OSINT y es el que yo he manejado, ¿vale? A nivel profesional. Bueno, pues vamos a arrancar este episodio y a ver hasta dónde llegamos, que igual merece la pena dividir este episodio en dos si se alarga mucho. Venga, al lío. ¿Qué es OSINT? OSINT significa Open Source Intelligence o inteligencia obtenida a partir de fuentes abiertas y públicas, obviamente. ¿Qué fuentes son estas? Pues incluyen redes sociales, registros públicos, bases de datos abiertas, medios de comunicación, foros, repositorios, cualquier cosa que se os pueda ocurrir, ¿eh? Incluso filtraciones de datos que en teoría serían confidenciales, pero se han filtrado, ¿vale? A la opinión pública. La clave de OSINT no es simplemente buscar información en Google o cualquier otro buscador, ¿vale? La clave es estructurar esa búsqueda para validar la información y correlacionarla con otras fuentes, es decir,
sacar conocimiento, sacar la INT que os he dicho de OSINT, inteligencia, ¿vale? Datos son datos, pero inteligencia es transformar esos datos en algo jugoso y que nos ayude para nuestro objetivo. Por eso OSINT se utiliza en múltiples ámbitos, en investigaciones de ciberseguridad, por ejemplo, análisis de amenazas, investigaciones policiales, obviamente, periodismo de investigación también muchísimo, inteligencia corporativa también, para conocer a tu adversario corporativo, pentesting, red team, y en mi caso yo lo he usado mucho para ver nuestra exposición a atacantes, ¿vale? Lo que se llama el surface attack, ¿vale? Luego ya os lo comentaré, pero es interesante esto y yo básicamente sobre todo lo he usado para eso, Maltego. Las técnicas principales en OSIN, el trabajo de OSIN se basa en varias técnicas fundamentales y hay varios pasos, podríamos decir. El primero siempre es la recolectación, el recolectar la información, recolectar los datos, ¿vale? Aquí el objetivo es identificar todas las fuentes potenciales de datos y hacer búsquedas y obtener esos datos, extraer esos datos. Pues hay muchísimos motores de búsqueda, Google Docs y Scrapping y etcétera, ¿vale? Una vez que tenemos esos datos, el segundo paso sería el pivoting, que se llama. El pivoting consiste en utilizar una, una pieza, una herramienta de información para poder descubrir otras nuevas, de pivotar en español, ¿no? Es decir, un ejemplo, encontramos un correo electrónico que puede llevarnos a perfiles sociales, ¿no? De Facebook, LinkedIn o lo que sea. Un dominio de una web, de una empresa, puede revelar subdominios. Una imagen puede contener metadatos de su ubicación, dónde se tomó, a qué hora, desde qué dispositivo, etcétera. Cada dato que obtenemos se convierte en un punto de pivotaje para ampliar la investigación. Muy interesante el pivoting, es vital, ¿vale? Maltigo utiliza mucho el pivoting, obviamente. Tercero, el tercer paso sería correlacionar y análisis. Aquí es donde OSINT, os he comentado, se convierte en un elemento de inteligencia. No se trata solo de recopilar datos, sino de conectarlos entre sí para generar conclusiones, análisis y cualquier información útil para nosotros a nivel de inteligencia. Em, Bien, hay las mejores fuentes abiertas para buscar información. Es decir, ¿dónde dirigirse a buscar? Bueno, pues eso es algo que debemos de tener claro los analistas o los que son analistas del día a día. Yo lo soy cuando es necesario usar mis herramientas de SIM, pero hay gente que lo utiliza todos los días. Y lo que sí necesario es necesitan conocer una semilla, ¿vale? Una semilla o dato inicial es el germen del dato inicial donde podemos luego pivotar para conseguir otros datos. Pues la semilla, tanto para obtener la semilla como para obtener, para pivotar sobre ella y obtener otros datos, las fuentes más valiosas suelen encontrarse en redes sociales, registros de dominios, repositorios de código. Repositorio de código es importante, ¿vale? Porque muchos son de open source, pero hay gente que publica sin darse cuenta incluso datos jugosos de código o de incluso claves, ¿vale? De keys que se llaman, API keys o lo que sea. Bases de datos de filtraciones, existen repositorios donde se publican bases de datos filtradas en brechas de seguridad, etcétera. Hay muchísimas, vosotros lo sabéis, incluso se pueden encontrar usuarios y contraseñas filtradas, metadatos de archivos, etcétera. Vale, aquí hago un inciso. Supongo que sabéis todo lo que son los metadatos, pero si no, os voy a decir lo que es rápidamente. Un metadato es un dato de un dato. ¿Eh? ¿Cómo os habéis quedado? Pues es real, son datos de datos. Bien, quiere decir que todos los datos almacenados, y cuando digo datos me refiero a cualquier cosa, desde una imagen, desde un documento Word, PDF, lo que sea, aparte de la información que lleva al propio documento o la propia imagen, tiene unos datos asociados a ese archivo, a ese file, a ese tipo de elemento, ¿no? que guarda esa información. Quién lo creó, a qué hora, último cambio, eso lo sabéis todos. Pero hay otros metadatos un poquito más ocultos, que es qué herramientas usaron, la geolocalización, si es que el dispositivo tenía geolocalización en ese momento. Hay muchos datos jugosos en los metadatos.
Un consejito fuera ya de OSINT, bueno, y también relacionado con OSINT. Hay veces que gente toma fotos en la calle o incluso no sé, en cualquier tipo de, de labor comercial, toman una foto, te piden permiso y lo podemos subir a internet y tal. Eh, Intentar que no suban fotos vuestras a internet, obviamente, pero si no hay más remedio y no se os ve la cara y tal, sí pedirles por favor que borren esos metadatos, ¿vale? Por favor, podéis borrar esos metadatos. ¿Dónde se tomó? ¿A qué hora? ¿Qué día? ¿Con qué herramienta? ¿Quién? Todos esos de metadatos dan muchísima información para las herramientas OSINT y para agentes maliciosos. Es algo que debéis de tener mucho en cuenta. Vale. Ahora vamos a pasar a hablar de las herramientas OSINT. Hay herramientas OSINT de open source, que son muchísimas, y las hay de pago, obviamente. Las open source, pues son muy populares en la comunidad de la seguridad y obviamente están en continuo en continua actualización, ¿vale? Las ventajas, pues que son gratuitas, muy personalizables, existe una gran comunidad de soporte y el código es transparente, puedes ver todo, ¿vale? Desventajas, requieren el conocimiento un poco más técnico normalmente. Muchas veces necesitas integración con otras herramientas manualmente de ciberseguridad. Existe una menor automatización y para mí algo que no está muy claro y que no normalmente no pone mucho énfasis la gente que habla de estos temas de las herramientas open source. Es que hay gente que utiliza herramientas open source para esconder código malicioso. Tener cuidado con esas cosas, no solo porque verifiquéis el hash, significa que el paquete de archivos o el archivo en propio o la aplicación es segura. Eso quiere decir solo que coincide con el hash que alguien ha dejado ahí. Pero aparte de si podéis pasar el antivirus y tal, lo suyo sería echar un vistazo al código, ¿vale? En la validación de aplicaciones de open source, bueno, se usa engineering o malware analysis y son técnicas muy difíciles, muy de ingeniero y muy metódicas, ¿vale? No es tan fácil. No quiere decir eso que las herramientas open source sean la mayoría o contengan código malicioso o lo que sea, pero existe siempre esa posibilidad. Alguien me puede decir, bueno, pero también las de pago, sí, también es verdad, las de pago también, pero bueno, hay una empresa detrás, ¿vale? Le estás pagando porque una empresa tal y le puedes incluso hacer responsable, ¿no? De los daños perpetrados, pero en open source es tu propio riesgo, ¿vale? Digámoslo así. Las más conocidas de open source para OSINT. Está el OSINT Framework, que es un directorio, es enorme con cientos de herramientas OSINT organizadas por categorías, OSINT Framework. Luego está el Recon NG, os voy a decir solo los más importantes, que es un framework popular. El framework es un marco de trabajo, ¿vale? Para la recolección automatizada de información OSINT. La que todo el mundo usa, pues a nivel académico, sobre todo para empezar a aprender, es de Harvester, que es una herramienta para recolectar correos electrónicos, subdominios y hosts desde fuentes públicas. Estas de Harvester, aparte de poder instalarlo en cualquier sistema Linux normalmente, pues viene en Kali Linux y eh, en cualquier sistema operativo de pentesting, ¿no? Normalmente. Luego está Sodan. Sodan a mí, la primera vez que descubrí Sodan, muchísimos años, me pareció muy curioso. Es un motor de búsqueda de dispositivos conectados a Internet. Es muy usado en ciberseguridad y búsqueda de la infraestructura de Internet, normalmente IoTs, ¿vale? Es decir, por ejemplo, con cámaras web o lo que sea, y con Sodan puedes descubrir cámaras web alrededor del mundo sin estar protegidas por usuario y contraseña, en las que puedes acceder tú a imagen en tiempo real desde el otro lado del mundo. Me río porque la falta de seguridad de estos dispositivos es alarmante, o sea, no es algo para tomárselo de broma. Otra herramienta OSINT de open source conocida es Sherlock, que busca el mismo username, la misma semilla que hemos comentado antes, el mismo username que estoy buscando, en cientos de redes sociales a la vez. Es sobre todo para la investigación de usuarios y personas, es muy útil. Luego Foca, es una herramienta española de metadatos, extrae los metadatos de documentos, sobre todo los más ocultos, para descubrir información e infraestructuras internas. Y la que todo el mundo también usa para los metadatos es FSIFTool, ¿vale?
Aparte de las herramientas, estas open source, hay webs o SIN pues para comprobar información directamente en la web. No hace falta ni manejar una herramienta. Entre ellas, supongo que algunos ya habréis usado Have I Been Pwned, que es para comprobar correos filtrados, ¿vale? Mm, Sencillamente metes un correo y ves si tu correo electrónico ha sido, o el correo que estás comprobando ha sido filtrado, ha sido eh, eh, robado la base de datos y filtrado a la opinión pública. IntelX, que es otra web que hace búsqueda de leaks y de documentos filtrados. Wayback Machine, para mí esta es muy útil, es una web que te da screenshots, digámoslo así, o no screenshots, sino snapshots, perdón. Es decir, imágenes congeladas de páginas web, digámoslo así. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo creo una web y al año de crearla me doy cuenta, joder, que tiene una vulnerabilidad enorme, no me he dado cuenta, he dejado mi nombre de usuario que se ve en unos comentarios o lo que sea para acceder a esa web como administrador. Digo, uy, lo voy a solucionar. Y lo soluciono, ¿vale? Lo cambio y desde ese momento ya no se accede. Pero si tú vas a Wayback Machine, esa web, tú puedes decir, oye, búscame esta URL, esta página web, este servicio, este portal web, pero búscamelo como estaba hace un año. Y Wayback Machine suele hacer, hombre, no de todas, pero de muchísimas acceso, de muchísimos portales web, suele hacer lo que he dicho, snapshots, es decir, toma la imagen, cómo estaba ese servicio web, o sea, no ese servicio, perdón, esa página web, ese portal web hace un año, o hace 2 años, o hace unos meses. Es muy interesante para obtener información, no como está ahora, sino como estaba antes, ¿vale? Es muy, muy relevante. Y luego también está otra web que se llama Open Corporates, es bases de datos de empresas, nos da información sobre empresas. Ahora vamos a pasar a las herramientas de pago. Las plataformas comerciales de pago suelen estar orientadas ¿a qué? Pues a empresas, agencias de inteligencia o equipos de threat intelligence. ¿Por qué? Porque suelen ser carillas. No tanto como creemos, ¿eh? Las herramientas de ciberseguridad suelen ser todas muy caras. Pero, sin embargo, os sorprenderéis que no es tan caro otras, ¿vale? Las ventajas de las herramientas de pago es que hacen una agregación masiva de datos, los manejan muy rápido y agregan de múltiples fuentes. Hacen una automatización avanzada, una correlación automática y tienen además soporte profesional y obviamente pues cualquier duda de uso, de manejo. Sus desventajas, pues que suele ser precio elevado, obviamente. Menor flexibilidad, aunque yo esto lo dudo mucho. Esto lo dice aquí una web que he encontrado que tienen menor flexibilidad y tal, pero para mí, si tienen poca flexibilidad, tú lo puedes sugerir, es una herramienta de pago. Pero bueno, eso es mi opinión personal. Y dependencia del proveedor, esto es cierto. Hay una dependencia del proveedor de que puede trabajar con ciertos sistemas y con otros no, ¿vale? Puede ser, pudiera ser. En esto no es relevante para OSIN. Ejemplos, que esto es lo que me interesa hablar. Maltego. Maltego o Maltigo es la plataforma de análisis entre personas, dominios, empresas y redes. Para mí es genial, o sea, esta herramienta es genial. No es tan cara como podría ser, ¿vale? Depende, según el tipo de licencia que cojáis. Pero da muchísima información de open source. Pivota muy fácilmente y bueno, luego hablaremos más específicamente, si no es en este capítulo, en otro, un poquito más en profundidad de Maltego. Luego está la Empire. La Empire permite analizar IPs, dominios, emails, criptomonedas y redes sociales en una sola interfaz. Es muy interesante también, pero ya dirigido a otro dominio, ¿vale? No es tanto para el login de personas, dominios, empresas y redes, sino es más un poco para redes sociales, criptomonedas, emails, cosas de esas, y sobre todo IPs de redes de informáticas. Y OneTrace, que es una plataforma de web moderna para investigaciones digitales de blockchain y dark web. Interesante lo de dark web. Blockchain, bueno, vale bien. Dark web es más complicado y hablaremos un poquito más adelante. Pero lo que sucede es que los analistas profesionales utilizan normalmente una combinación de ambas.
Es decir, yo cuando he usado Maltigo como principal, pero luego he usado otras open source adicionales, ¿vale? Las herramientas open source permiten una exploración, digámoslo así, más pormenorizada de una determinada parte de open source. Mientras que las comerciales permiten escalar ese análisis, ¿vale? Ese análisis, multiplicarlo por 100 o por 1000, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hablar de casos reales del uso de SIN. SIN tiene muchas aplicaciones reales y prácticas, como investigación por fraude, investigación de amenazas cibernéticas, etcétera. Os voy a poner un ejemplo para lo que yo lo uso y me es muy útil. Yo intento localizar infraestructuras o datos que pueden o ser usados para ataques de phishing. Los ataques de phishing no solo es que te lleven a una web maliciosa y ahí metas tus datos, tal, sino que pueden usar medios de autenticación como la UT2 cuando de forma transparente y que tú no necesites usar las credenciales y estés accediendo o permitiendo que una aplicación maliciosa utilice tus credenciales, ¿vale? Es algo muy a tener en cuenta que se llama Misuse Attack o Auth2 Attack, que se llama, y yo uso SIM para eso. ¿Para qué exactamente? Bueno, pues el ejemplo es muy claro. Yo en mi compañía o en mi agencia, yo tengo muchos usuarios con emails y todos con un dominio de ese email, ¿no? Lo que hago es hacer una búsqueda en OSINT, en Open Source Intelligence, de cuáles cuentas de correos con mi dominio que no deberían de estar expuestas, están expuestas en Internet, ¿vale? Y ahí encuentro varias cuentas, pues si es que encuentro, o igual no, igual sí, pero imaginaos que encuentra, yo qué sé, 20 cuentas expuestas, que no deberían estar expuestas y están en dominios públicos de Internet. Si yo las encuentro, quiere decir que las puede encontrar cualquiera, las puede encontrar un actor malicioso con cualquier herramienta o sin, un poco espabilado el tío, las puede encontrar. Es decir, luego usa esos emails que sabe que son legítimos como ataques dirigidos, ¿vale? Como ataques de phishing dirigido. Y pueden ser hacia esos propios usuarios o a otros usuarios dentro de mi organización o incluso a nuestros clientes o nuestros stakeholders usando ese tipo de cuentas de correo que saben que son reales, ¿vale? Con un dominio real. Importante para delimitar mi Surface Attack, ¿no? Para saber qué cuentas están, digámoslo así, no comprometidas, pero desde el punto de vista de un actor malicioso pudieran ser usadas para ataques, ¿vale? Así con ello, pues, ¿qué puedo hacer? Pues puedo mejorar nuestro naming convention para las cuentas de email, por ejemplo, o ajustar restricciones de correo más restrictivas para ciertos usuarios, grey listing, por ejemplo, el grey listing, etcétera, ¿vale? También hay gente que lo usa para periodistas de investigación, para obtener rastrear movimientos o confirmar autenticidad de imágenes y vídeos con los metadatos que os he comentado. También, obviamente, pentesting y red team en pruebas de penetración permiten identificar a empleados de empresas, tecnologías usadas, dominios expuestos, servicios públicos vulnerables. Esto hace que simulen ataques más realistas y establecer un punto de partida de ataques externos muy interesante. Bien, yo ya quería cerrar el capítulo, pero antes he dicho grey listing, ¿vale? Vale, es un concepto que, digámoslo así, este va a ser como un mini ciberconsejo para hoy, porque el ciberconsejo lo tengo preparado para el siguiente capítulo. Pero bueno, el grey listing. Normalmente cualquier profesional de ciberseguridad, incluso persona curiosa con la ciberseguridad, sabe lo que es blacklisting y whitelisting, ¿no? El whitelisting, el blacklisting se basa en prohibir o banear o limitar el acceso a cierta lista de elementos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un blacklist con IP address. Es decir, no quiero que estas IP address que yo sé son maliciosas accedan a mi servicio web, por ejemplo. Y entonces estas IP address las meto en una lista
Y esas, hay una regla de blacklisting que dice cualquier conexión que venga de estas IP address me las bloqueas. Eso se llama blacklisting. El blacklisting no es muy efectivo porque te estás pasando todo el día metiendo o IP address, esto se puede hacer con IP address, o se puede hacer con email address o con cualquier, o nombres de usuarios o lo que sea, cualquier cosa que se os ocurra. Pero como esto está cambiando y los hackers están se mueven a una velocidad asombrosa, no es muy efectivo. Lo efectivo de verdad es el whitelisting, es decir, eh, el concepto al revés. Es decir, no permito nada por defecto y solo permito lo que esté en la lista. Es decir, no permito a nadie acceder, lo que he dicho antes, a mi servicio web y solo permito acceder a estas determinadas IP address o a estos determinados usuarios desde estas geolocalizaciones, por ejemplo, también, que estén incluidos en esta lista. Bien, ventajas del el blacklisting, que es menos restrictivo. Desventajas, que es muy difícil de mantener y da una falsa sensación de seguridad. Ventajas del whitelisting, que es muy seguro, ¿vale? Es muy seguro, es muy... Y desventajas, que es muy restrictivo. Es decir, solo deja acceder a esas determinadas entidades que están en la lista o elementos que están en la lista. Si por lo que sea se te olvida activar la lista, actualizar la lista, si por lo que sea eh, bloqueas esas IP address o esas cuentas por otro motivo, ya no podrás acceder con otras porque no están metidas en la lista, ¿vale? Es mucho más restrictivo. Y luego está el tercer concepto que se llama grey listing, que se usa mucho en proxies de correo electrónico. Y eso se hace pues ah, no es ni whitelisting ni blacklisting, pero se llama greylisting, o sea, lista gris. ¿Por qué se llama así? Pues no lo sé, por un término intermedio. Lo que hacen es, cuando se utilizan campañas de phishing, normalmente el atacante, los atacantes, suelen enviar correos masivos, miles, cientos de millones, me da igual, el mismo correo indiscriminadamente, normalmente a correos expuestos, incluso a correos aleatorios. Bueno, con un algoritmo van generando correos aleatorios y algunos acertarán. Y si no, a bases de datos que sean de correos que se han expuesto en open source. Y entonces lo que hacen es mandar indiscriminadamente un correo a cada una de los emails que quieren mandar. Uno. ¿Por qué hago esta distinción de uno? Bueno, pues por cuando normalmente los ataques de phishing utilizan la técnica de mandar un correo a cada usuario o email que quieren mandar el phishing, pero no reintentan. Es decir, si por lo que sea esa cuenta rechaza el primer correo, no lo reintentan como lo suelen reintentar los servidores de correo legítimos, que un mínimo de 3 veces lo suelen reintentar antes de dar por desechada esa conexión o desechado ese envío de correo. Solo intentan enviar uno. Pues el green listing es lo que hace eso. Activa que por defecto eh, puedes generar una lista específica o lo puedes activar para todo el mundo, pero lo suyo es activarlo para una lista específica que por defecto rechace el primer correo, sea legítima o no, te da igual, lo rechaza. El primer intento de envío de recepción de un correo, tu proxy lo rechaza, no lo recibe. O tu servicio de seguridad, tu servicio de antivirus de email. Lo rechaza. Entonces, como cuando viene de una fuente confiable, de una fuente legítima, lo suelen reintentar 3 veces, en el segundo sí lo acepta, ¿vale? Lo guarda en caché el primero, vale, ya lo rechaza una y cuando llega el segundo sí lo acepta. ¿Qué crea eso? Pues un pequeño delay, un pequeño retraso, ¿vale? Igual puede ser unos segundos de que no hayas recibido el correo inmediatamente, has tardado 10 segundos o más, pero te da la seguridad de que por lo menos te quitas mucho phishing. No digo todo, pero la inmensa mayoría del phishing que se basa en eso, mandar solo un correo a cada persona. Eso es el grey listing. Y en caso de que vuestras identidades de vuestros usuarios, vuestros emails estén expuestas por cualquier motivo y se haya roto una base de datos y se haya expuesto a open source, en fuentes abiertas y cualquiera lo pueda acceder, los pueda encontrar, pues podéis activar Grey Listing sobre esa lista de usuarios de tal manera que os quitaréis mucho phishing para esos usuarios. No sé si me he explicado adecuadamente,
pero creo que más o menos sí. Y creo que hasta, pues nada, que ya hemos llegado al final de nuestro capítulo de hoy. Os he prometido una segunda parte. Habrá una segunda parte de OSINT. Hablaremos un poco más de Maltigo y hablaremos de cómo integrarlo con otras herramientas y de la dark web y etcétera. Y solo espero que os hayáis divertido, que hayáis aprendido algo interesante en este episodio. Y no olviden nunca mineralizarse y hipervitaminarse a mantener vuestros sistemas seguros. Venga, un abrazo.